Bueno, estamos de vuelta, ¿me oyen? Sí, profe. Sí, profe, acá estamos. Bueno, listo. Vamos a seguir entonces con el tema de la obtención de la matriz de rigidez. La otra opción que estaba planteada al inicio de la clase era obtener la matriz de rigidez dinámica por definición de rigidez. Después dice acá estado unitario. Vamos a ver de qué se trata. La matriz de rigidez condensada resulta de aplicar la definición de rigidez. Entonces nosotros sabemos que K por U igual a P. Si U vale 1, entonces K igual a P. Entonces, la rigidez se define como la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Si U vale 1, entonces la fuerza vale la rigidez. Esta definición lo que hace, se trata de encontrar la solución a un problema de desplazamiento prefijado. O sea, yo hago U igual a 1, impongo un desplazamiento, y ese desplazamiento que impongo lo estoy imponiendo en el grado de libertad dinámico que estoy buscando. Entonces, pero un problema de desplazamiento prefijado yo lo puedo resolver por el método de la fuerza o lo puedo resolver por el método de rigidez. Por eso aparecen dos opciones cuando uno plantea este método de obtener la matriz de rigidez utilizando la definición de la rigidez. En este enfoque, por definición de rigidez, se obtiene no solamente la rigidez condensada, también se obtiene un estado de esfuerzos, diagramas, que ocurren cuando el desplazamiento vale 1. Estos diagramas son el estado unitario. Como el sistema es lineal, cuando se resuelve el problema dinámico se contará con U de t. O sea, resolviendo la ecuación diferencial, lo que obtenés es cómo varía el desplazamiento en función del tiempo. Entonces, el esfuerzo en la estructura se calcula en forma proporcional. El esfuerzo para un desplazamiento arbitrario U de t es igual a U de t multiplicada por el esfuerzo con el desplazamiento igual a 1. Cuando el desplazamiento igual a 1, lo que tengo es el desplazamiento, el diagrama de esfuerzo unitario. Pero resulta que cuando el desplazamiento es 2, el esfuerzo va a valer 2 veces. Cuando vale 3, 3 veces. Y cuando valga U de t, va a ser U de t veces el esfuerzo que ocurre cuando el desplazamiento vale 1. Por eso es importante conocer el estado unitario. El estado unitario después lo utilizo para definir la fuerza que aparece en la estructura cuando el desplazamiento es distinto de 1. Entonces, vamos a hacer la obtención de la matriz de rigidez utilizando la definición de rigidez. Fíjense que esta estructura que está aquí, esta estructura que está dibujada, es esta. Es esta. Que yo ya sé que la rigidez de esta estructura vale 3e por i sobre el cubo. Acá la obtuve por condensación estática. Bueno, ahora la vamos a usar, la vamos a obtener mediante la definición de la matriz de rigidez. Yo tengo que resolver un problema de desplazamiento prefijado y lo voy a hacer por el método de la fuerza. Por eso se llama enfoque de rigidez, porque implica imponer un desplazamiento unitario en el grado de libertad que me interesa, pero lo voy a resolver por el método de la fuerza. Cuando yo le pongo a esta barra un desplazamiento prefijado, la convierto en hiperestática de primer orden. Entonces corto el desplazamiento prefijado y le pongo la carga unitaria en la punta. Eso me da el valor del estado unitario, 1 por L, este es el sistema auxiliar, ecuación de compatibilidad. El delta 1,1 es este estado consigo mismo, es 1/3 de L, que es la longitud, por L, que es la ordenada, por L, que es la ordenada, L cubo, sobre 3D por I, porque es un triángulo con un triángulo, es 1/3, y eso es el delta 1,1. El delta 1,0 lo tengo que encontrar por trabajos virtuales. Trabajo virtual externo es 1, que es la fuerza, por delta y por delta 1,0 que está ocurriendo aquí. Entonces me queda esta expresión. No hay diagramas de esfuerzo en el estado 0, por lo tanto el trabajo virtual interno es 0. Y de ahí despejo delta 1,0 que vale -1, el desplazamiento prefijado cambia de signo. Y cuando resuelvo la ecuación de compatibilidad, me queda menos delta 1,0, que menos 1 es 1, sobre delta 1,1, delta 1,1 es 3 por i sobre L cubo,
O sea, L cubo sobre 3 por I, que está abajo, se invierte y te queda de 3 por I sobre L cubo. Que es K sub C, que evidentemente es lo mismo que obtuve acá por condensación estática. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Si yo te pido cuál es el diagrama de esfuerzo de la estructura sometida al desplazamiento 1, voy a decir, bueno, el diagrama del estado 0 más el diagrama del estado 1 multiplicado por X1. Bueno, entonces, X1 por L, ¿cuánto me da? 3 por I sobre L cuadrado, que es el momento. Este diagrama de momento, y el corte inclusive, que vale X1, acá está, ese diagrama es el diagrama que ocurre en toda la estructura cuando la punta se desplaza 1. Pero si se desplaza 2, ¿cuánto vale el momento en el empotramiento? Y 2 veces, vale 6. E por I sobre L cuadrado, o sea que es proporcional. Por eso es muy importante darse cuenta que con el enfoque de rigidez, vos no solo has resuelto el obtener el coeficiente de rigidez, o la matriz de rigidez condensada, que en este caso es escalar, sino que has descrito lo que se conoce como el estado unitario, que es el estado de esfuerzos que ocurre cuando el desplazamiento del grado de libertad dinámico se desplaza 1. Y eso es esencial para poder describir los esfuerzos que aparecen en la estructura cuando el desplazamiento es U de t, porque va a ser proporcional. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver el mismo problema, pero utilizando el método de rigidez. Así, la definición de rigidez. ¿Qué tengo que hacer? Darle un desplazamiento unitario. Bueno, agarro la matriz. Acuérdense que esta matriz de rigidez era la matriz 4x4 que estaba por acá, no me acuerdo dónde. Esta. Entonces ahora le tengo que poner los grados de libertad. Se le pongo las condiciones de borde y los grados de libertad. Entonces, condición de borde, nudo 1 está empotrado, desaparece. Me queda la matriz de rigidez. Le pongo el desplazamiento en el grado de libertad I vale 1, pero el giro es indeterminado. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es resolver este problema, para lo cual lo que tengo que hacer es T1 multiplica al K2, pasa para el otro lado y me queda K3 por Φ2 igual a 1 por K2, y de ahí saco Φ2. Una vez que tengo Φ2, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo el desplazamiento 1 vale 1, perdón, U2i vale 1. ¿Y Φ2 cuánto vale? K2 sobre K3. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza que está asociada al grado de libertad U sub 2i? Esta fuerza que está ahí. La fuerza necesaria para producir ese desplazamiento es la rigidez. Entonces, conozco el desplazamiento, conozco el giro, multiplico el desplazamiento por K1 y el giro por K2. Acá está 1 por K1, menos K2 multiplicado por el giro, que es K2 sobre K3. Hago la cuenta y ¿qué obtengo? 3E por I sobre L cuadrado. Pero a su vez, el diagrama de momento que me sale, cuando aplico rigidez, es la fuerza que aparece acá es esta, el momento es 0, por supuesto, y la fuerza por el desplazamiento me produce el momento. Evidentemente, si uso la matriz de rigidez y los desplazamientos de esto, voy a encontrar en el empotramiento por rigidez que el momento ahí vale 3E por I sobre L cuadrado. Pero la rigidez es 3E por I sobre L cubo. Es decir, la fuerza aplicada en el nudo vale lo mismo, cualquiera sea el caso, por condensación estática, o por el enfoque de rigidez resuelto por el método de la fuerza, o por el enfoque de rigidez resuelto por rigidez. Son todas alternativas que pueden tener. Bueno, lo que sigue ahora es encontrar la rigidez dinámica por definición de flexibilidad. Entonces, sabemos que la flexibilidad está relacionada con el desplazamiento de tal modo que la flexibilidad por la carga me da el desplazamiento. Ahora, si P vale 1, el desplazamiento es la flexibilidad, pero la flexibilidad es la inversa de la rigidez. O sea que lo que tengo que hacer es poner una carga unitaria, calcular cuánto vale el desplazamiento. Ese desplazamiento es idénticamente igual a la flexibilidad y la inversa, que es un escalar, eso me da la rigidez. Entonces, la flexibilidad se define como el desplazamiento obtenido cuando se carga el grado de libertad dinámico con una fuerza unitaria. Entonces, el desplazamiento obtenido es la flexibilidad.
Por otro lado, la rigidez resulta de invertir la flexibilidad. Entonces, se trata de encontrar la solución a un problema con una carga unitaria. P igual a 1 aplicada en el grado de libertad dinámico. A. Una forma de resolver el problema es utilizando el método de la fuerza, otra forma es utilizando el método de rigidez. En este enfoque, si bien no se obtiene el estado unitario directamente y por tratarse de un problema de un grado de libertad, se puede encontrar el estado unitario aprovechando la linealidad. Es decir, si para un desplazamiento, que es la flexibilidad, la fuerza vale tanto, cuando valga 1, va a encontrar cuánto vale la rigidez. Y bueno, y entonces carga el grado de libertad con la rigidez y va a ver el diagrama unitario, es proporcional. Bueno, ejemplo 1. De vuelta el mismo ejemplo. En este caso, yo tengo la viga, el grado de libertad es el flexional, le pongo una carga igual a 1, y veo que el problema ahora es isostático. Entonces lo que puedo hacer es resolverlo por trabajos virtuales. ¿Cuánto vale el desplazamiento que ocurre en el punto de aplicación de la carga? Y bueno, el auxiliar es sí mismo, sería algo así como el delta 1,1. Entonces, este diagrama consigo mismo es un tercio de L por L por L sobre E por I. Y es un triángulo, es un tercio. Y eso es la flexibilidad. La inversa es la rigidez. De vuelta aparece 3 por I sobre L cubo. Muy bien. Pero ahora vamos a usar la definición de flexibilidad, pero lo vamos a resolver por rigidez. Entonces, ¿qué hago? El nudo 1 está empotrado. En el nudo 2 pongo una carga igual a 1 y el momento igual a 0. Y esta es la matriz de rigidez que obteníamos, digamos, poniendo las condiciones de borde y eliminando los grados de libertad axiales, los que están en la dirección de X. Se obtiene esta matriz. Tengo que obtener cuando, de la segunda ecuación, tengo que calcular el giro. En esta ecuación, en realidad, tengo que calcular el giro y el desplazamiento sub i, que no los conozco. Entonces, es un sistema de 2×2, de la segunda saco phi, lo reemplazo en la primera y saco u sub i. U sub i2. Y u sub i2, ¿qué me da? Cuando hago todas esas cuentas, ustedes después la miran con un poquito más de tranquilidad, lo que obtiene es que el desplazamiento en i es L cubo sobre 3D por i, pero el desplazamiento que ocurre en el grado de libertad es igual a la flexibilidad, por lo tanto su inversa es P por I sobre L cubo. De vuelta te da lo mismo, pero fíjense que los métodos son distintos. Hemos estado resolviendo el mismo ejemplo con distintas formas y obtenemos evidentemente el mismo resultado. Veamos este caso. La rigidez dinámica por definición de flexibilidad. Este caso lo teníamos resuelto. Vamos a ver antes de encararlo. Lo habíamos resuelto aquí, fíjense, habíamos armado la matriz de rigidez del retículo plano, le habíamos sumado el resorte, habíamos puesto las condiciones de borde y la rigidez de este problema te daba K1 más KR, que era lo que te quedaba. Bueno, ahora vamos a resolver este problema utilizando el enfoque de flexibilidad, es decir, poniéndole una carga unitaria. Bueno, este problema es hiperestático en primer orden. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Le tengo que poner una carga igual a 1. Y tengo que calcular el desplazamiento de ese punto. Entonces, el problema se reduce a calcular el desplazamiento en un sistema hiperestático, por el método de la fuerza. ¿En qué consistía? Hay que resolver el hiperestático para obtener el isostático equivalente y después hacer un auxiliar con una carga unitaria para calcular el desplazamiento. Entonces, lo que están viendo acá, que este método que digamos, entre comillas, podría parecer más fácil, si lo hace por rigidez es una papa y si lo hace por el método de la fuerza es un embrollo. Veamos cómo se hace. El estado cero consiste en le saco el apoyo que está arriba y entonces le pongo el A1 de la carga del estado cero y al analizar el equilibrio de este nudo me queda que la barra esta es una barra de fuerza cero y me queda solamente cargado con una fuerza de tracción 1 el resorte. Más X1 veces, y le pongo en el apoyo que he cortado la carga unitaria del estado 1. Analizo este nudo, que tiene 3 barras, el resorte y la barra del reticulado, y entonces hago sumatoria de fuerzas, esto es en I,
Entonces me queda 1, este 1 que está acá, por la componente vertical de FB. La componente vertical de FB, este ángulo es alfa, entonces este ángulo que está acá abajo también es alfa, entonces es FB por el seno de alfa, igual a 0, el equilibrio vertical, y el equilibrio horizontal me dice que FR menos FB por el coseno de alfa, acá está alfa, es igual a 0, y de ahí saco que la fuerza en la barra de la ecuación de arriba es igual a 1 sobre el seno de alfa. El seno de alfa es lo que llamamos gamma 2 en la jerga de la matriz de rigidez, y conocido FB, FR vale FB que vale 1 sobre gamma por el coseno que vale gamma 1, entonces te queda que FR vale gamma 1 sobre gamma 2. Entonces acá tenés la fuerza de compresión de FR empuja el nudo empuja la barra está comprimida con gamma 1, gamma 2, y la barra de abajo, que tira del nudo con FB, el nudo tira la barra, y FB vale 1 sobre gamma 2 de la tracción de este diagrama. Entonces tengo el estado 0 y el estado 1. Bueno, cálculo delta 1, 1, son estos diagramas que están acá. En la barra esta que está inclinada, la fuerza vale el diagrama consigo mismo, para el delta 1, 1 es 1 sobre gamma 2 por 1 sobre gamma 2 por la longitud sobre A por E, o sea, te aparece la rigidez, y la fuerza en el resorte es la fuerza en el resorte por la fuerza en el resorte sobre la constante del resorte, este término que está aquí. Bueno, hacen la cuenta, le queda esto. El delta 1, 0, del 1 con el 0, está solamente la parte del resorte, que es la fuerza de 1 por la fuerza gamma 1, gamma 2, 1 por gamma 1 sobre gamma 2, sobre KR, signo negativo porque son contrarios, y entonces te queda el X1, y lo calcula como delta 1, 0, cambio de signo sobre el delta 1, 1. Tenés este resultado. Ya resolviste el problema hiperestático. Muy bien. Ahora tengo que calcular el desplazamiento. Armo un auxiliar, que uso el mismo que tenía acá como isostático fundamental, le pongo la carga 1, el diagrama tiene la carga 1, y hago el trabajo virtual del auxiliar con el sistema real. La única barra que está involucrada es el resorte, o sea que es la fuerza del resorte, que es tracción, que es 1, por el estado 0, que es 1, sobre KR, después con el auxiliar es gamma 1, gamma 2, por X1 es el valor de la fuerza, por la fuerza del auxiliar que vale 1, acá está, sobre la constante del resorte. Todo multiplicado por X1. Cuando hacen la cuenta esa, calculan el desplazamiento. ¿El desplazamiento que les da? KR más gamma 1 cuadrado por KB. Lo invierten y obtienen KR y gamma 1 cuadrado por KB. Bueno, ese valor tiene que ser el mismo que este. Donde K1 acá vale gamma 1 cuadrado por A por E sobre L, o sea que es K de la barra. Efectivamente, la rigidez es la misma, pero esto es mucho más fácil que el caso de haber obtenido por flexibilidad y el método de las fuerzas. Te resultó un sistema hiperestático, por más que la carga era 1, el sistema hiperestático, tuviste que resolverlo, hacer un auxiliar, calcular el desplazamiento e invertirlo. El resultado era el mismo, pero fue un poquito más engorroso. La definición de flexibilidad, por definición de flexibilidad, por el método rigidez. Si este problema lo querés resolver por el método rigidez, ensamblar la matriz de rigidez, ya la teníamos a la matriz de rigidez. La matriz de rigidez nos daba esto que está acá, y ahora la carga, tengo el desplazamiento y la carga del otro lado vale 1, o sea que la rigidez era K1 más KR por U sub 2 igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Te queda este sistema que está abajo, de ahí saca el desplazamiento, y el desplazamiento te da, evidentemente, la inversa de la rigidez. O sea, en este caso también es una papa hacerlo utilizando el enfoque de flexibilidad, que es poner la carga 1, calculando el desplazamiento e invirtiendo. En este caso es muy sencillo porque el problema
tiene un solo grado de libertad geométrico y el grado de libertad dinámico. O sea, por eso es fácil. Pero por el método de la fuerza es un lío. Fíjense que en ambos casos la definición es por flexibilidad, es decir, poniendo una carga 1. Bueno, y con esto termina, digamos, la parte de la obtención de la matriz de rigidez. Bueno, y acá voy a hacer una pequeña observación que es la siguiente. Estas diapositivas que están viendo acá, todas estas diapositivas, no sé si las hice no sé si fue el segundo semestre del año pasado, hice estas diapositivas para introducir toda estas definiciones de la matriz de rigidez por condensaciones estáticas, por ensamble de la matriz de rigidez, etcétera, 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 en un grado de libertad. ¿Por qué lo hice? Porque en realidad, en las notas que estaban antes de estas diapositivas, se atacaba directamente el problema en 2 grados de libertad. Entonces les comento esto porque después que uno analiza el problema de 1 grado de libertad, lo que aparecen son sistemas de 2 y de 3, y en general de n. Y entonces lo que uno tiene que saber es extender estos procedimientos que están hechos acá con 1 grado de libertad a problemas de 2 o más grados de libertad. Eso está hecho en unas notas que, insisto, era lo que había antes, o sea, esto lo escribí en algún momento, y esto que está aquí es una extensión de lo que acaban de ver, pero hecho para problemas de 2 grados de libertad. Entonces está hecho por condensación estática, por ensamble de la matriz de rigidez, bueno, acá descubren este dibujito que es el mismo, problemas de 2 grados de libertad, problemas utilizando la rigidez, la definición de rigidez, pero ahora extendida a 2 grados de libertad y resuelto por el método de fuerza, por el método de rigidez. O sea que este apunte, lo que está haciendo ahora, que estoy mostrándoles ahora, que está en el aula virtual, esto se está como, no sé si introducción a la dinámica. Bueno, ya les voy a poner en la diapositiva cuando se las juegue las referencias a este trabajo para que lo vean. No lo necesitan ya, lo que necesitan ver ahora es lo que acabamos de ver, pero les comento que esto existe porque es importante, porque aparecen cosas que no son lo mismo. Yo lo que quise hacer de algún modo es no complicarlos y empezar a hablarles de problemas de 2 grados de libertad cuando estamos viendo el oscilador simple. Entonces me parecía mucho más, digamos, sano para ustedes presentarles modelos de 1 grado de libertad y hacer toda esta presentación con modelos de 1 grado de libertad. Pero el próximo paso es que ustedes vean, si es que no lo cita, digamos, el profe que dé la próxima clase, no sé si va a haber problemas múltiples de libertad, yo le voy a hacer la recomendación, de todos modos, pero estaría bueno que ustedes se vayan tomando esa precaución de ver esto, tratar de entenderlo, y pegarle una miradita al problema de múltiples grados de libertad. Para ir cerrando, el concepto es el mismo concepto, aunque se enriquece un poquito más. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe, por ahora. Bueno, listo. Bueno, vamos a ver entonces el oscilador simple. Si se recuerdan al principio, el oscilador simple, esta ecuación que está acá, tenía una carga que decía PDT, pero ahora esta carga PDT la vamos a hacer cero. Entonces, cuando hago cero esa carga, entonces la ecuación diferencial se reduce a la que está arriba y la carga igual a cero. Pero entonces la única forma de que esto se mueva es que haya un desplazamiento, o sea, uno lo aleje de la posición de equilibrio y lo suelte, que es la forma de hacer, digamos, de poner un desplazamiento, o la otra es pegarle un golpe, y ese golpe, digamos, tiene como consecuencia, lo van a ver la clase que viene cuando vean Duhamel, el golpe tiene un martillazo, digamos, tiene como efecto producir un desplazamiento, una velocidad inicial. O sea, si vos querés darle una velocidad inicial a esto, lo que tenés que agarrar es pegarle un martillazo
Y eso te confiere una condición de desplazamiento nulo y una condición, idealmente, ¿no es cierto? Y una condición de velocidad distinta de cero. Y en general vos la podés mover y en el medio del movimiento le sacudís un masazo y vas a tener las dos cosas juntas. O la podés echar a mover y empezar a contar el tiempo un ratito después de que empezó a moverse, y en ese caso ya tiene un desplazamiento y una velocidad, y esas son las condiciones de desplazamiento y velocidad que el modelo tiene desde el momento que empezás a contar el tiempo cero, que es arbitrario, vos lo haces cuando querés. Bien, matemáticamente, cuando uno define una ecuación diferencial de segundo orden, como el que estaba acá, con la carga P de t distinta de cero, necesariamente tiene que poner las condiciones iniciales. O sea, los ingenieros medios somos de olvidarnos de esas cosas, pero matemáticamente la ecuación diferencial queda perfectamente determinada si solo si se conoce la forma de la ecuación diferencial y se conocen las condiciones de borde, que en este caso son condiciones en el tiempo. La condición de borde acá son el desplazamiento y la velocidad para el tiempo igual a cero. Esas son las condiciones iniciales aquí. Cuando la ecuación de segundo orden es una ecuación en el espacio, sé que la variable no es el tiempo, sino el espacio, las condiciones esas se llaman condiciones de contorno. Pero básicamente terminan siendo condiciones que definen completamente en forma matemática, en una forma matemáticamente apropiada, el problema que se está resolviendo. En el caso del oscilador simple, nuestro interés ahora es ver qué pasa si la forma que tiene esa carga es cero. Bueno, la única forma que esto se mueva, insisto, es que inicialmente vos o lo separes de la posición de equilibrio, lo dejes vibrar libremente, o le pegues un golpe, o las dos cosas. Uno te da una condición de desplazamiento inicial y otro te da una condición de velocidad inicial. Entonces la matemática dice, y eso a nosotros no nos tiene que preocupar, la matemática se encarga de decir que si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, la solución la tengo que buscar de la forma A por E al RT, E es la base de los logaritmos neperianos, A y R son constantes que pertenecen a los complejos. Conocido el desplazamiento, o definido de esta forma, la velocidad es la derivada y la aceleración la derivada de la velocidad. Uno puede reemplazar estos desplazamientos, velocidad y aceleración en la ecuación de movimiento, y cuando hace eso, el ART le queda factor común igualado a 0, y el coeficiente es m, que es la masa, r cuadrado es el valor del exponente, c la constante de amortiguamiento, k la rigidez condensada, ya sabemos cómo se obtiene, y en consecuencia el problema es que si yo quiero que esto efectivamente tenga movimiento, el a tiene que ser igual a distinto de 0. Si no, si eso no fuera así, yo no tengo movimiento. Es decir, que la única condición de que esto sea 0 sin que esto sea igual a 0, o sea, si A es distinto de 0, la única forma de que esto sea igual a 0 es que este coeficiente entre paréntesis sea igual a 0. Entonces, esto igualado a 0 es una ecuación de segundo orden, digamos, que se resuelve con la ecuación esta, es una ecuación algebraica, cuadrática. La solución, las dos raíces son menos b más menos b cuadrado menos 4a por c sobre 2a, que es esto. Y cuando uno hace eso, obtiene esto. Bueno, y entonces acá uno empieza a analizar un poquito la solución. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que cuando este coeficiente que está en la raíz esté radicando se hace igual a 0, si esto se hace igual a 0, las dos raíces toman el valor menos c sobre 2m. Es decir, que las dos raíces son iguales y son reales. Y si son reales, entonces este sistema, como la R va a ser negativa, lo que te va a producir es una solución que va a decaer.
esa característica de que esto sea cero te permite definir el valor de C que se llama crítico y que se saca de esta ecuación y que te quede igual a la raíz cuadrada de 4mk. O sea, se pasa este 4m para el otro lado y se saca la raíz y tenés el valor del amortiguamiento crítico. Ahora, fíjense que el amortiguamiento que se conoce como crítico en realidad es dependiente de la masa y la rigidez que tiene el sistema. O sea, el amortiguamiento crítico queda pegado o definido por el valor que toma la masa y la rigidez. Entonces, no es un valor absoluto, sino un valor relativo a m y k. Ahora, generalmente lo que se hace es pensar que ese amortiguamiento C, el que tiene el oscilador, se refiere al amortiguamiento crítico, o sea, se toma como unidad de medida el amortiguamiento crítico y se hace el cociente. Y en general lo que nosotros vamos a ver para nuestro curso es que este coeficiente zeta que está acá es menor que 1. Es decir, que el amortiguamiento C que tomamos es más chico que el crítico. Para el amortiguamiento crítico, lo que pasa, si vos pones el oscilador y le pones un amortiguamiento C que valga el valor raíz de 4mk, o sea, el amortiguamiento crítico, y fíjate que acá le da un desplazamiento inicial, porque este es el tiempo y el desplazamiento. Este U0 es el desplazamiento en el tiempo cero, o sea, lo corriste de la posición de equilibrio y lo largaste, pero antes de largarlo le pegaste un golpe y le diste una velocidad inicial que es la derivada de U respecto de t, que si esta es la curva del desplazamiento, la derivada de la tangente, por lo tanto la pendiente de la curva en el origen te da la velocidad inicial. Esto te está diciendo que tiene una velocidad inicial positiva y un desplazamiento inicial positivo. Y estas dos condiciones son las que caracterizan el movimiento, que queda descrito en el tiempo si resolvemos la ecuación diferencial, que todavía no lo hemos hecho. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando el amortiguamiento es crítico, esta estructura no oscila, sino que decae, y porque estos valores son negativos y esto está a la e a la menos t, esa exponencial te amortigua la solución y te la hace tender a cero. O sea, te plancha la solución. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este curso y lo que nos interesa son analizar los movimientos vibratorios que ocurren cuando vibra la estructura, cuando oscila alrededor de la posición de equilibrio. Esto quiere decir cuando esto empieza a moverse de esta forma, así sube y baja, sube y baja, sube y baja. Para que eso ocurra, para que sube y baje, y no como en este caso que solamente baja y se queda ahí, sino que oscile, tiene que suceder que el amortiguamiento sea más chico que el crítico. Es decir, que este término que está acá, cuando C es menor que el término 4mk, cuando C cuadrado es más chico que 4mk, esta raíz se va a hacer la raíz de un número negativo, o sea que te va a dar un valor imaginario. Entonces, cuando es menor que cero, las dos raíces son complejas conjugadas. ¿Por qué? Porque la solución es real. Y para que la solución sea real, como es la combinación de dos términos, como vamos a ver enseguida, las dos raíces te van a dar que la solución es la suma. Estos términos para un R1 te da una solución, para el otro te da otra solución, lo tienes que sumar. Y esos coeficientes son complejos y las raíces, los exponentes R1 y R2 son complejos conjugados. Tienen que serlo para que la solución sea real, porque U de t es real, por lo tanto la solución tiene que ser R1 y R2 complejos conjugados. Y A1 y A2 lo mismo. Bueno, y se hacen unas definiciones que ustedes ya las conocen, que son la frecuencia circular, que ¿de dónde viene esto de la frecuencia circular? ¿Se acuerdan de dónde? Más allá de la definición de K sobre M, ¿por qué se llama frecuencia circular? Hola. No, profe, yo no me acuerdo. Me acuerdo que venía del oscilador, pero el ¿por qué no? ¿Y alguno que El se que acuerde? pasaba de un movimiento circular a uno oscilatorio. ¿Me estás preguntando? Sí, eso. Ahí lo dibujo en 2 minutos. Ahí dejo de presentar porque si no, no lo van a ver después. Eh, ah,
Y tenía que ver con esto, cuando vos tenías el oscilador simple acá, lo voy a hacer con el resorte, no lo voy a poner en el amortiguamiento. Entonces cuando esto oscila, esto hace un movimiento que es este. Se empieza a oscilar así, digamos. En este caso lo que hice fue, le pegué un golpe, entonces le di una velocidad inicial, U0 punto, acá U sub 0 es igual a 0, no tiene desplazamiento en el tiempo, y le metí un golpe. Ese golpe lo que se tradujo, U0 punto, es igual al impulso sobre la masa m, ya lo van a ver a esta cuenta. El impulso es esto, si esto es PDT, la carga que le estoy poniendo, en un golpe, ese golpe tiene una función en el tiempo que es esto, el área, es lo que se conoce como el impulso, y ese impulso vos lo dividís la masa, esto por supuesto es un tiempo muy pequeño, pero es la forma, eso te da el impulso lo divide la masa, y la masa te da la velocidad inicial, que es la pendiente de la curva en este caso, para que vean de dónde salió este movimiento. Pero la cuestión es que esto se está moviendo de esta forma. Ahora, si el resorte tiene una rigidez K y una masa M, entonces la frecuencia circular se conoce como la raíz de K sobre M. ¿Y eso qué es? Resulta que mientras esto está haciendo este movimiento, yo acá puedo dibujar un círculo que tenga esta amplitud. Hago así, dibujo un círculo. Bueno, se supone que un círculo. Póngale un poquito de onda. Ese círculo que tiene este valor de amplitud que está acá, que se está repitiendo, yo puedo poner un vector acá que gire, y el giro de ese vector lo hago girar con la velocidad omega. Entonces, si yo lo pongo al punto inicial en ese punto, cuando esto empieza a girar, la proyección me va devolviendo las posiciones de la senoidal. Entonces, este vector gira con un módulo, que es el módulo de la amplitud de la oscilación, y una velocidad angular que es igual a la frecuencia circular del oscilador, que se define con su rigidez y su masa, de tal modo que la proyección de este movimiento circular sobre un eje me reproduce el comportamiento de ida y vuelta de la masa que está subiendo y bajando. La masa está moviéndose así, este se está moviendo así, y los dos están describiendo en el tiempo la misma senoidal. Bueno, por eso se llama movimiento, digamos, por eso se llama frecuencia circular, viene de ahí. Bueno, ahora ya lo saben, son felices. Ok. Muy bien. Y ahora, en el 12, voy a dejar de compartir esto. Y volvemos acá. Muy bien. Entonces, esta frecuencia angular es eso, la raíz de K sobre M, y resulta que hemos visto anteriormente que el valor de la constante crítica, si yo saco la raíz de 4 es 2, me queda 2, raíz de K por M, y de acá lo que puedo hacer es, esta K que está aquí, la puedo despejar y me queda omega cuadrado por M, entonces lo pongo a ese K acá, como omega cuadrado por M, cuando pongo M con M se hace M cuadrado, y tengo omega cuadrado, la raíz cuadrada de M cuadrado y M cuadrado y omega cuadrado me da 2 M omega, o sea, lo que hago de esta que está acá, despejo K, me queda omega cuadrado por M, ese K lo meto acá, entonces me queda omega cuadrado por M, el M con el M, omega cuadrado, y el omega cuadrado, raíz cuadrado, saco M omega. Después tengo la definición de zeta, que la habíamos visto antes, que decíamos que zeta era la relación del amortiguamiento del oscilador al valor del oscilador crítico, al amortiguamiento crítico, esa es la definición. Y de ahí yo puedo decir que C es zeta por el amortiguamiento crítico.
Pero zeta, por el amortiguamiento crítico, es 2 por zeta por m omega, que es este número que está acá. Entonces ahora, con estas definiciones, puedo modificar cuánto vale el discriminante de la solución. Acordémonos que la solución tenía este discriminante, esta raíz, digamos, esta parte con la raíz y el discriminante adentro. Y entonces ahora puedo reemplazar C por 2 zeta m omega, y puedo hacer lo mismo que hice antes con el K, y bueno, cuando hacen la cuenta le va a quedar esto que está acá. Después véanlo tranquilos, pero están haciendo eso, están reemplazando estos valores que he encontrado acá en esta expresión, y te queda esta cuenta que está acá. Ahora, lo que pasa es que decíamos que zeta era menor, para que esto fuera menor que 0, decíamos que zeta tenía que ser menor que esto, por lo tanto decíamos que zeta tenía que ser negativo, menor que 1. Por lo tanto, este número que está acá, en realidad, es negativo, porque 1 es más grande que zeta cuadrado, que es menor que 1, y en consecuencia lo escribimos como i por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Y definimos al producto de la frecuencia circular no amortiguada multiplicado por 1 menos zeta cuadrado, definimos lo que se conoce como la frecuencia circular amortiguada. ¿Esto qué significa? Que la velocidad angular del vector que caracteriza al movimiento ahora tiene una velocidad circular que está disminuida por este valor. Es distinta a la velocidad circular. Es constante, pero más chica. Bueno, entonces lo que hay que hacer con estas expresiones es modificar los valores de las raíces que has encontrado, y te va a quedar esta expresión que está aquí. Una vez que has simplificado, escrito en términos de zeta, de omega y de omega d, lo reemplazás en la solución que habías propuesto, en esta, que está aquí, que es la misma anterior. Pones los valores de R1 y R2, te queda esto que está aquí. Lo que hace ahora, esto es una álgebra, digamos que estoy describiéndola rápidamente. Una vez que uno tiene la expresión esta que está ahí, puede tomar el término e a la zeta omega t, que está acá, vuelve a aparecer, lo saca factor común, y le va a quedar una parte donde está e a la i omega d por t. Pero e a la i omega d por t te hace recordar la expresión de que e a la i tita se puede escribir como coseno de tita más i seno de tita. Después hay que tener en cuenta que los complejos A1 y A2 son tales que son conjugados, o sea que las partes reales son iguales, que las vamos a llamar real de A, y las partes imaginarias son opuestas, y lo vamos a llamar a la imaginaria de A1 menos la imaginaria, menos la imaginaria de A, la vamos a llamar a la imaginaria de A. Si ustedes entonces toman la parte que está asociada al exponente elevado a la i omega, hacen este desarrollo, y esta simplificación que está acá, respecto de la parte real de A1 y la parte imaginaria de A1 y A2, qué sé yo, lo meten ahí, o sea, tienen que hacer de la ecuación de arriba, tienen que hacer esta cuenta y después hacer esta simplificación, lo que van a obtener es esta expresión que está abajo, esto que está acá. Y le va a quedar factor común 2 real de A por el coseno menos 2 imaginario de A por el seno. Pero resulta que esto es una constante que llamamos C1 y esto es una constante que llamamos C2. O sea, 2 imaginario de A es un valor, es un número, y lo llamamos la constante C1 y la constante C2. Pero yo necesito calcular esas constantes C1 y C2. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo la velocidad obtenida, si conozco el desplazamiento, como la derivada respecto del tiempo. Y ahí es donde yo voy y me acuerdo de que tenía la condición inicial de desplazamiento y la condición inicial de velocidad. Entonces, ¿qué hago? Al desplazamiento lo evalúo en 0 y lo igualo al desplazamiento inicial. Y a la velocidad, que es la derivada de la anterior, la igualo a t igual a 0, y a esa expresión le igualo a la velocidad inicial en 0. O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. De esa ecuación, cuando encuentro C1 y C2, lo reemplazo,
y lo que obtengo que U de t es esta constante más los valores de las constantes que multiplican al coseno y que multiplican al seno. Esas constantes C1 y C2 evidentemente dieron. C1 dio U sub 0 y C2 dio este paréntesis que está acá. Entonces, esto que tienen recuadrado es lo que se conoce como la ecuación de la solución del oscilador simple. Es la expresión más general que pueden obtener. Y bueno, les permite calcular la solución conocido el desplazamiento inicial, que aparece en dos términos, y la velocidad que aparece en este otro término. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar que esta solución U de t se puede escribir como U de t igual a E a la menos zeta omega t, que es el mismo número este que está acá, pero este corchete se puede escribir no en función de dos términos, sino en función de uno, que es el coseno de omega d por t menos tita. Y ese tita es el arco coseno de U sobre ρ, y ρ es la raíz cuadrada de U sub 0 cuadrado más. Bueno, ¿de dónde sale esta expresión? Eso lo voy a explicar ahora en la pizarra. Y después que tengamos esto, les voy a contar un poquito este gráfico que está aquí, que aparece en el apunte, pero por ahí no van a entender de qué se trata, porque falta un dato en el apunte. Bueno. Vamos a mostrar entonces esta expresión que está aquí de cómo el desplazamiento, fíjense que vale algo por el coseno más algo por el seno. Entonces yo voy a dejar de presentar, voy a ir a la pizarra un ratito. Ahí voy. Bueno. Entonces lo que tenemos es algo así como U de t y entonces acá tienen algo que lo voy a escribir como A por el coseno de omega d por t más B por el seno de omega d por t. Bueno, es una cosa así. Bueno, entonces lo que yo quiero mostrarles acá, que es esto. Cuando ustedes tienen este U de t, entonces yo lo que podría hacer vectorialmente, por eso era útil, es escribir la solución como dos vectores A. Estoy dejando de lado esta parte, porque esta parte se conserva. Lo que me interesa es ver esta parte que está acá. Esto que está acá se puede pensar de la siguiente forma. Si yo tuviera acá estos dos vectores que giran con velocidad angular omega d, y quiero obtener el seno, este que está acá, horizontal, ¿cuál es? ¿A o B? Ah, Ya. A ver, si yo hago girar esto con velocidad de esta posición inicial, ¿qué va a dar? Vamos a ver, supongamos por acá. Si yo hago girar esto, la proyección va a ser esto. ¿Esto es un seno o un coseno? un seno. Un seno. ¿Y entonces cuál término es este? B. Este es el módulo de B, el vector B, que al girar con la velocidad omega b me describe la función seno. O sea que esto es B. ¿Y esto? ¿Y este vector cuál será? Y ese ya sería A. Muy bien. Hay dos, ¿viste? Hay dos, uno es B y cuál es el otro. Ah, muy bien. Y este es el coseno, porque efectivamente lo que hace este es hacer una cosa así. Bueno, tendría que ser con la misma frecuencia, ¿no? Más largo por acá, qué sé yo. Bueno, hay que arreglarlo porque esto va a pasar por acá, por el medio, creo, no sé. Algo así, no sé. Así, eso. Tendría que ser algo así como esto. Uno el seno y otro el coseno.
¿Está bien? La idea, digamos. Conclusión, yo ahora podría hacer lo siguiente. Agarro y dibujo un vector acá que es ρ. Y entonces ahora lo que quiero hacer, cuando yo sume A y B, evidentemente en cada punto tengo que sumar los dos puntos para que me den un tercer punto. Este que está acá es más largo, o sea que la suma de los dos va a otra cosa. Es decir, que yo puedo pensar que el mismo movimiento que obtengo como la suma de lo que está describiendo A y B simultáneamente, porque yo dibujo lo que pasa con B, dibujo lo que pasa con A, pero para cada tiempo tengo que sumar la contribución de A y de B para tener la posición final. Pero esa posición final la puedo obtener proyectando el vector ρ. ¿Y el vector ρ qué es? Esto es un triángulo, o sea que ρ es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. O sea, Pitágoras. Y con eso lo que estoy haciendo es decir que la solución U de t ahora se puede escribir como E a la menos zeta omega t multiplicado por ρ. Y ahí es donde viene el problema. Si yo la quiero escribir en términos del coseno, si lo quiero escribir en términos del coseno, como esto está girando para allá, este ángulo que está acá, el coseno es A. Pero ρ, ¿cómo viene respecto de A? ¿Atrasado o adelantado? Atrasado. Está atrasado. Y este ángulo que está acá lo puedo llamar θ, y entonces se puede escribir que esto se puede escribir como el coseno de omega d por t menos θ. ¿Y θ cuánto vale? Y vale el arco coseno de A sobre ρ. Si lo escribo así, entonces θ es el arco coseno de A sobre ρ. Pero si yo quisiera escribirlo en términos del seno, entonces veo que ρ está adelantado respecto del seno, que es B, un ángulo psi. Entonces yo podría escribir que el desplazamiento también se puede escribir como E a la menos zeta omega t por ρ por el seno de omega d más psi. Donde psi, este ángulo que está acá, ¿qué es? Sí, el arco coseno de este sobre ρ, de B sobre ρ. Donde psi, entonces, igual al arco coseno de B sobre ρ. Después, de acuerdo a cualquiera exponerlo. ¿Se entiende la idea? Es decir, si los dos vectores están girando, a la misma velocidad, yo los puedo componer y obtener un solo vector que está o atrasado respecto del seno o adelantado respecto del coseno. Perdón, acá está adelantado respecto del seno y atrasado respecto del coseno. Bueno, vamos a ver ahora voy a dejar de... Vamos a presentar. El coseno era, ¿cuál era? El coseno es A, y entonces, con respecto a, está trazado. Correcto. Acá está, ¿ves? Lo que hicimos fue explicarle de dónde sale esto. Ahora, y donde ρ, que es la raíz cuadrada de las componentes de esta al cuadrado, de esto al cuadrado, más de U al U0 cuadrado, más esta componente que es el paréntesis al cuadrado. Bueno, esta gráfica que aparece en el apunte, lo van a ver cuando ven el apunte, digamos, se van a dar cuenta que, bueno, en primer lugar esto que dice B acá es U, lo que pasa es que yo lo saqué esto de un libro y en el libro aparecía B en vez de U, bueno, lo pegué, donde dice B piensen que es U y donde dice B punto piensen que es U punto, pero es la misma ecuación. Esta gráfica está obtenida para la velocidad inicial igual a 0, o sea que la pendiente acá vale 0.
Y en el apunte van a encontrar este dato de que la velocidad es cero, es fundamental para que puedan entender qué está escrito acá. Porque si no se van a volver locos de decir, bueno, ¿qué es este U sub 0 que está ahí? Ese U sub 0 es el valor que se obtiene cuando el desplazamiento es cero. Cuando el tiempo es cero, esto es cero, el seno de cero es cero, se va todo esto, y el coseno de cero vale 1, entonces el desplazamiento U sub 0, correcto. En el tiempo original, el valor de la ordenada es U sub 0, eso siempre es así. Pero hay otro valor que dice que vale omega sobre omega d por U sub 0 o B sub 0. Ese número, ¿de dónde sale? En realidad, ese número es el valor, o sea, la omega sobre omega d por B sub 0, es el valor que toma la envolvente, o sea, la función ρ por e a la menos zeta omega t, este término que está acá, en el origen. En el origen, e a la menos zeta omega t para t igual a 0 se hace 1. Entonces hace 0, e a la 0 es 1, y te queda ρ. Pero ¿cuánto te queda ρ en 0? Para que esto te dé este número que está acá, lo que hay que hacer es hacer esta velocidad igual a 0. Cuando vos haces esta velocidad igual a 0, te queda U sub 0 cuadrado en ambos lados y lo sacas factor común afuera como U sub 0 y ya te aparece el U sub 0 ese que está ahí. El omega d lo distribuís en el denominador y te queda omega d al cuadrado en el denominador con la raíz y te aparece el omega d. Y cuando ese omega d lo metes acá adentro haciendo la distribución de fracciones y utilizas la definición del omega d, donde omega d vale omega por 1 menos zeta cuadrado, cuando vos haces eso, todo el numerador que te quedaba acá te queda omega cuadrado y la raíz cuadrada te queda y te da omega. Bueno, esto que les he escrito simplemente lo pueden hacer si tienen ganas y si no crean que o sepan que el valor ese que está indicado en realidad es el valor que toma la envolvente para el tiempo igual a 0 cuando la velocidad es igual a 0. O sea, no es cualquier situación. Es decir, que la pendiente en el origen de la curva, que es la velocidad, es 0. O sea, la tangente es horizontal. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como el decremento logarítmico. ¿Qué es lo que es el decremento logarítmico? Como ven en esta curva que está acá es una oscilación de un oscilador simple que tiene un desplazamiento inicial, velocidad nula, y se lo larga y como tiene amortiguamiento empieza a oscilar. El período es un período amortiguado y esa envolvente tiene un decaimiento que viene dado por el valor de zeta, que es la relación, el zeta S no es otra cosa que la relación de amortiguamiento, esto que está acá. Te está indicando cuán amortiguado está la estructura medido respecto a una unidad de medida que es el amortiguamiento crítico 2 raíz de mk. Bueno. Entonces, esa curva, lo que se hace es decir, bueno, yo voy a medir, suponte, la amplitud que tiene la curva en B1, voy a dejar que pase un periodo y la voy a medir en B2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo uso esta cuenta que está acá, esta cuenta que está aquí, cuando mida UN es el valor de la amplitud en determinado tiempo, entonces resulta que en ese tiempo yo voy a evaluar esta expresión que está acá, pero yo por el coseno de omega t, ¿cuánto se va a hacer? Se va a hacer máximo, o lo veo acá arriba. Cuando esto sea máximo, el seno se va a hacer 0, está en la máximo, y entonces te va a quedar U sub 0, el coseno. En definitiva, cuando hacen ese cociente de la amplitud en este tiempo y en un periodo más tarde, lo que tenés es la componente solamente en 0, que es la componente que tiene el coseno. Como las dos componentes son iguales, lo que te va a quedar es que U sub n y U sub n menos 1 te queda solamente la parte esta del coeficiente
que esté evaluado en el tiempo y en el tiempo más un periodo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El periodo, ¿cuánto vale? Ustedes saben que omega es 2pi por f, f es la inversa del tiempo, o sea que el periodo está relacionado con la frecuencia circular por la relación t igual a 2pi sobre omega d, u omega d igual a 2pi sobre t, como quieran, y de ahí despejan que t vale 2pi sobre omega d. Eso es una definición de la física 1. ¿Se acuerdan de esa expresión? O la escribo. Hola. No, profe, no me acuerdo. A ver, vamos a dejar de compartir. Es una expresión muy sencilla que dice que omega es 2pi por f. Vamos a borrar. Este omega es la velocidad angular, esa que estamos hablando. También, o bien, esto se mide en radianes por segundo. Y F se mide en ciclos por segundo. Esto es el hercio famoso. Esto es el hercio. Y esto es la frecuencia angular. Entonces, esta es la velocidad angular y esta es la frecuencia en hertz. Y la frecuencia angular es 2pi veces la frecuencia por ciclo. Pero esto es lo mismo, la frecuencia es lo mismo que poner 2pi sobre t. Donde t es el tiempo, el periodo, en segundos. Entonces vos podés acá despejar que t es igual a 2pi sobre omega. Y si la frecuencia es amortiguada, es lo mismo. En vez de poner omega, poner omega d. Esta es la expresión que está apareciendo ahí. P igual a 2pi sobre omega. Bueno. Volvamos. Bueno, entonces acá T es 2pi sobre omega. Como está amortiguado, la frecuencia es la frecuencia amortiguada. Esa es la relación. O sea, el tiempo que tarda en ir desde este punto máximo a este otro punto máximo es un periodo, y ese periodo está relacionado con la frecuencia de amortiguamiento, la omega d, de esta forma. T igual a 2pi sobre omega d. Lo único que hicimos fue hacer eso. Pero después, este producto que está acá, lo que está sucediendo es que ese cita omega t se mete en el t y te permite escribir este exponente como el producto de la base y se distribuye este que está acá. Y a omega d se lo reemplaza por su igual, que era la relación que tenía con la frecuencia no amortiguada, que la vimos antes, que decíamos que omega d valía 1 menos zeta cuadrado por omega. Ahora fíjense, arriba tengo el término e a la menos zeta omega t y abajo también. Entonces este y este se simplifica. Y de estos que están acá a la derecha, 1 menos zeta cuadrado, como zeta cuadrado es un número pequeño, al cuadrado es más pequeño y la raíz de 1 menos un número pequeño es prácticamente 1. Entonces el omega se simplifica con el omega y lo que te queda acá es el zeta, el omega desaparece, la raíz desaparece porque es raíz de 1 y te queda el 2pi. Pero la inversa de e a la menos zeta 2pi es e a la zeta 2pi. Y si tomo logaritmo en el primer miembro y en el segundo, el logaritmo del cociente de las amplitudes, es decir, mido estas amplitudes, con eso tengo las distancias esas, le saco el logaritmo neperiano, y el logaritmo neperiano de la base de los logaritmos neperianos es evidentemente el exponente, 2pi zeta, y de ahí puedo sacar el coeficiente de amortiguamiento que tiene el oscilador, que es el logaritmo de la relación de las amplitudes sobre el valor de 2pi. Y eso me permite experimentalmente medir cuánto decae la solución y con ese decaimiento obtener una estimación de cuánto es el amortiguamiento del oscilador simple. Pero ¿qué sucede si en lugar, ustedes saben que las mediciones
son tanto más exactos cuanto uno toma más periodos. Es decir, yo podría contar en vez de un periodo, 2, 3, 4, m periodos y medir el cociente de las amplitudes. Si yo repito lo mismo, lo que va a aparecer acá arriba, en vez de aparecer t, va a aparecer m veces t. Entonces, el logaritmo de u sub n sobre que es la amplitud en el tiempo n, dividido la amplitud en el tiempo n más m periodos, resulta que si vos haces estas cuentas, lo que te va a aparecer es que en lugar de aparecerte 2pi zeta, te va a aparecer 2pi m veces zeta. En otras palabras, si lo medís m periodos después, este cociente el logaritmo del cociente de las amplitudes te aparece como 2pi m zeta. Y de ahí podés despejar nuevamente zeta, que es la misma ecuación anterior, nada más que ha aparecido un m, ahí que modifica un poquito la cuenta, pero es la misma idea, el mismo análisis. Y eso es lo que te permite calcular el coeficiente de amortiguamiento. Esto se llama decremento logarítmico. Y porque tiene que ver con la función logarítmica. Muy bien. Entonces lo que tenemos hasta ahora es la descripción de la vibración libre. Hemos encontrado, digamos, esta ecuación o su versión con un solo término, el decremento logarítmico, y vamos a ver una característica de la frecuencia amortiguada. Resulta que la frecuencia amortiguada se define a partir de la frecuencia circular no amortiguada por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Si uno pasa el omega para el otro lado, eleva al cuadrado ambos miembros y pasa el zeta para el otro lado, le queda esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de un círculo en el plano omega d sobre omega zeta. Esto describe un círculo de radio 1. Este es el radio al cuadrado, la ecuación del círculo. Esto es y cuadrado más x cuadrado, o x cuadrado más y cuadrado, en este caso es y cuadrado más x cuadrado igual a r cuadrado, vale 1. Ahora, si zeta vale 0,2, o sea, un 20%, y vos lo pones acá al 20%, y sacás la raíz, te da 0,98. O sea que, básicamente, cuando te vas acá y te fijas, te das cuenta que la relación omega d sobre omega es prácticamente 1. En otras palabras, hay situaciones en que si el amortiguamiento es suficientemente bajo, vos podés pensar que la frecuencia no amortiguada y la frecuencia amortiguada tienen más o menos el mismo valor. No te estás equivocando tanto si decís que la frecuencia amortiguada es igual a la frecuencia no amortiguada. O sea que el periodo de la oscilación no cambió mucho. Esto en tanto y en cuanto el amortiguamiento sea suficientemente pequeño. Ahora fíjate que acá es cuando ya vale 1, que ya se hace crítico. O sea que nosotros generalmente estamos en valores de amortiguamiento, para nuestros ejemplos, del 10%. O sea, no es, digamos, bajo esas condiciones, si es menor que el 20%, yo ya puedo tomar, si está del orden del 10, ya puedo pensar que omega d y omega son el mismo valor. Bueno, y con eso hemos terminado el tema de oscilador simple, digamos. Es importante la vibración libre. ¿Para qué sirve la vibración libre? Me va a decir vos. En realidad, la vibración libre es la base para ver la integral de Duhamel. El oscilador simple tiene tres partes. Una es la vibración libre, otra es la vibración armónica, que la vamos a ver a continuación, y la que viene es la carga impulsiva, que termina resolviéndose utilizando una integral que se conoce como integral de Duhamel. Esa integral de Duhamel termina siendo, digamos, sustentada o armada a partir de la vibración libre. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan la respuesta del oscilador simple a la vibración libre. Esto es la base para construir la solución utilizando la integral de Duhamel. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es el oscilador simple con carga armónica. Esto ya lo que se convierte en lo que se conoce como una vibración forzada. Ahora tiene una carga. Esa carga puede ser un ventilador, por ejemplo, que está oscilando y tiene una carga que produce una excentricidad.
y la proyección sobre el plano del movimiento te produce una componente que es P0 seno omega t, por ejemplo. Entonces vos lo que vas a tener ahora son expresiones de esta forma. Ahora, ¿por qué es útil conocer la oscilación de el oscilador simple sometido a una carga que tiene una frecuencia omega? La carga ahora tiene una frecuencia omega. A ver si podemos, voy a hacer un dibujito como para que les quede claro. Vamos a dejar de presentar. Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Ahora de lo que se trata es de resolver este problema. Tienen una viga, suponte, así, y tienen acá un motorcito, que es un ventilador, qué sé yo. Entonces esto está, digamos, soplando en la carcasa, en el soplador, qué sé yo, no sé. Bueno, entonces esto, como está sobre un elemento de rigidez que es muy rígido, digamos, lo que uno va a hacer es primero encontrar la rigidez del grado de libertad y va a sumar la masa de esto. Bueno, y eventualmente tú vas a tener acá un desentrañamiento, una masa pequeñita que está girando con una velocidad omega, el ventilador. Entonces esto va a generar una fuerza que vale la masa por el radio por la velocidad al cuadrado. Porque el radio es este radio chiquitito que está acá, entonces esto te va a dar la masa, la velocidad angular al cuadrado, quiero que esté esto acá como para que se vea bien. Le decíamos que esta distancia del radio, de la excentricidad de la masita esa, por R, por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué unidades se mide la velocidad angular? En radianes por segundo al cuadrado será. Y el radio se mide, qué sé yo, en milímetros o en metros. Y esto se medirá en kilos. Entonces, esto que está acá es una aceleración metro o milímetro por segundo por unidad, por kilo. Aceleración por la masa te da una fuerza. Entonces, eso te da una fuerza que en realidad se va desplazando. Y si este ángulo que está aquí, este ángulo es omega por t, entonces la fuerza tiene una proyección sobre el grado de libertad que es de la forma F por el seno de omega por t. Entonces por eso te da una idea de que el oscilador que vos vas a resolver va a ser K por U más C por U punto más M por U dos puntos igual a F seno omega t. Pero lo que estás haciendo es eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La otra cosa que es importante que tengan en cuenta es la siguiente. Cuando vos tenés esto que está acá, básicamente es una carga periódica. Ahora, suponte que vos tuvieras una carga PDT más general que fuera una cosa así. O sea, una carga que siendo periódica no es senoidal. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? ¿Cómo pueden representar esta carga? Como la sumatoria de los armónicos. Claro, pueden usar la serie de Fourier. El armónico más fundamental más los otros Más los armónicos. Sí. otros armónicos, pero los otros armónicos van a tener esta forma también. Salvo que van a ser un producto, van a ser un múltiplo del período o de la frecuencia, van a tener una forma que va a ser la suma, la carga se va a poder expresar como la suma de armónicos. Pero por superposición vos podés pensar
que la solución a esta carga compleja es la suma de las soluciones a cada una de las cargas más simples. O sea, si vos podés expresar la carga como la suma de armónicas, podés expresar la solución como la suma de las soluciones, en donde cada solución es la solución a cada una de las armónicas que forman parte de la ecuación. A ver si les muestro. Entonces, vamos a presentar. Vamos a hacer una cosa, que voy a mostrar. Estas son las notas, lo que están viendo ahí. Uy. Bueno, lo voy a poner grande del todo. Insisto, si alguien necesita algo, que me hablen porque no los estoy viendo. Estas son las notas, los apuntes que están en el LEB, en la parte de dinámica. Van a encontrar notas principales, van a encontrar esto. Lo que van a encontrar es un primer capítulo. Ese capítulo queda en sus manos. Hay algunas cosas que hemos dicho, otras cosas que no hemos dicho, pero ustedes tienen que leer este primer capítulo por su lado, y si tienen dudas, preguntan. Pero esto es algo que es de estudio personal, y que en realidad vale la pena leerlo, digamos, cuando uno está preparando la materia, porque en realidad son conceptos que uno va hablando en el transcurso del dictado, y entonces después esta introducción es como que tiene sentido si has entendido todo lo que sigue, pero si lo querés leer ahora te va a pegar un tiro porque no va a entender mucho, salvo algunos temas puntuales. Y lo que estamos viendo en particular es este capítulo 2, que es la respuesta del oscilador simple. Entonces están las vibraciones libres, que ya lo hemos visto, y estamos viendo la excitación periódica. Y después viene la integral de Duhamel. Ahora, si ustedes miran eso en el capítulo 2, este apunte que tienen que pegarle una mirada, acá viene el oscilador simple, está el análisis de la solución que vimos de vibración libre, ahí está la solución que acabamos de encontrar, la ecuación número 9, esta curva que no te dice que es para velocidad cero, entonces vos no te das cuenta de dónde sale esta ordenada, que se los acabo de explicar. El tema de que de otra forma está reemplazando la suma de dos componentes por una componente, el decremento logarítmico, que está un poquito menos explicado, y acá viene la excitación periódica. Y acá es donde muestra que la carga PT, que es periódica, se puede pensar como la suma de funciones armónicas que son en frecuencias que van cambiando de acuerdo a un número n, que es una frecuencia, dos frecuencias, donde estos son los coeficientes de la representación de Fourier. Entonces, dicho esto, es que uno resuelve la carga armónica teniendo en cuenta que esa carga armónica no es otra cosa que la solución de uno de estos términos, y que la solución completa va a ser la solución que tiene. Para cada armónica, vos vas a encontrar una solución, y la solución de toda la carga actuando junto va a ser la suma de cada una de las soluciones. Es lo que se conoce como la superposición. Por eso es que viene esa aclaración. Y acá lo que está hecho es en detalle la solución en el apunte, un poquito más completa. Yo no me he detenido en esto, en hacer unas sustituciones para calcular, digamos, los coeficientes de la solución. Bueno, vamos a volver a la presentación, pero lo que le quiero decir es que no dejen de ver, pegarle una leidita a esta presentación, estas notas, que son las notas principales. Bueno, vamos a tratar de avanzar para terminar este tema antes de la integral de Duhamel, que eso es tema de la clase que viene. Bueno, vamos a ver entonces ahora, vamos a seguir con la presentación que veníamos teniendo. Pero péguenle una miradita. Entonces acá lo que tenemos que ver ahora es el oscilador con carga armónica. Insisto, esta carga armónica es uno de los términos de lo que podría ser una carga más general. Esta es una ecuación diferencial, de vuelta a coeficientes constantes de segundo orden, no homogénea ahora, porque la homogénea es cuando esto es igual a 0. Ahora es no homogénea. Cuando uno resuelve, va a los libros de ecuaciones diferenciales, acá no están las condiciones iniciales.
pero podrían estar las condiciones iniciales, pero no están. Que eso es algo que no he dicho nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver cómo damos tiempo. Bueno, vamos a ver si termino esto y busco las... ¿Qué pasa cuando esto tiene condiciones iniciales distintas de cero? Es decir, uno podría tener situaciones en donde las condiciones iniciales son distintas de cero. Ya vamos a hablar de eso. Por ahora, la solución se encuentra de la siguiente forma. Como no es la solución de la homogénea ya la tenemos. La solución de la homogénea es esta. Esta es la solución de la homogénea. Esta. Sin las constantes, esto que está acá. Esto que está acá es, perdón, esto que está acá abajo, e a la menos cita omega t por C1 por coseno omega t menos o más C2 por el seno omega t es lo que se conoce como la solución de la ecuación homogénea. En este caso yo no he particularizado C1 y C2 con las condiciones iniciales. En este caso me estoy refiriendo a acá. Porque la solución es la suma de la solución particular más la solución de la homogénea. Ahora, la solución de la particular tiene dos constantes que desgraciadamente se llaman C1 y C2, que debieran llamarse distinto, M1 y M2, qué sé yo, pero bueno. Y entonces uno lo que hace, y en el apunte está la solución de cómo, uno reemplaza esta solución particular en la ecuación diferencial y la tiene que satisfacer. Cuando lo reemplaza, de ese reemplazo puede despejar cuánto vale C1 y C2. Insisto, en el apunte que le acabo de mostrar está el detalle de la solución. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una definición que hace en el modelo es lo siguiente. Define beta al cociente de la frecuencia de la carga. ¿Esto qué era? Esto era la velocidad de giro del ventilador, para que no lo confundan con omega, que es la raíz de K sobre M, que es la frecuencia circular de la que hablamos antes, que representaba al oscilador simple vibrando libremente. Ese cociente se llama beta. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Acá fíjense, esto que dice A y B, ¿qué son? Si ustedes se fijan, A y B son la forma que toma esta ecuación, esto llámenlo A esto llámenlo B, la forma que toma la solución de la homogénea. Acá está. Y esto que está acá es la solución de la homogénea, a lo que hay que sumarle la solución en régimen, que es esta solución que está aquí, en donde C1 y C2 valen estos valores. Entonces, la solución completa es la homogénea, pero sin encontrar los valores de A y B, más la solución en régimen, que es esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de la particular, con los valores de C1 y C2. ¿Qué es lo que dice la apunte? La apunte no hace caso del transitorio este. ¿Por qué? No hace caso del transitorio porque pone el énfasis en la solución en régimen, pero cuidado que por ahí el transitorio puede ser significativo. ¿Cómo hago yo para evaluar la solución de este problema? Si quiero evaluar la solución de este problema, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es evaluar toda esta ecuación, toda la ecuación, en cero, o sea, hacer t igual a 0, e igualarlo al desplazamiento inicial. Derivar toda esta ecuación, evaluarlo en t0, e igualarlo a la velocidad inicial. Y con eso saco las constantes A y B y las reemplazo acá y tengo la solución completa. Yo esto creo que lo tengo hecho y en todo caso lo que voy a hacer es colgarle la solución, pero no se hace más que eso. O sea que ustedes obtienen la expresión completa conociendo A y B. ¿Esto por qué les digo? Porque si ustedes le dan para resolver numéricamente, junto con Duhamel le van a enseñar una integración numérica. Le dan una oscilación que tiene velocidad inicial y desplazamiento inicial, y tiene carga armónica. Ustedes van a tener que incluir el transitorio para tener la solución, porque si no, no le va a dar. Bueno, esa solución hay que tenerla en cuenta conociendo la velocidad inicial y el desplazamiento inicial,
Y yo les voy a proveer cómo se hace para evaluar esto. ¿Ha quedado medianamente claro cómo se calcula A y B? Sí, profe. Si no, lo repito. O sea, básicamente lo que tienen que hacer, tienen toda esta ecuación que está bárbaro, todos estos son números conocidos, pero falta A y B. Bueno, para eso necesito el desplazamiento y la velocidad en el tiempo cero. Este es la velocidad, perdón, este es el desplazamiento por cualquier tiempo. Lo evalúo en cero. Lo igualo al dato de desplazamiento en cero. Después, ¿qué hago? Lo derivo a todo esto, lo evalúo en cero y le igualo a la velocidad en cero. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. De ahí se saca A y B. Esto yo lo tengo hecho, yo se lo voy a proveer para que lo tenga. Cuando ponga ahora la información, le voy a poner ese desarrollo. No lo tengo a mano y nos quedan 15 minutos y quiero terminar con esto. Bueno, al margen de eso, vamos a ver ahora qué pasa con la solución en régimen, que es lo que nos importa, lo que más nos importa. Esta solución, cuando ustedes hacen este reemplazo en esta expresión que está, la particular, cuando reemplazan C1 y C2, encontrado como está en la apunte, lo que van a encontrar es esta expresión que está acá. Entonces acá, fíjense que lo que encuentran es algo que multiplica el seno. O sea, todo esto que está acá, todo este coeficiente lo llamo A. Y todo el coeficiente que está delante del corchete por este que está aquí, lo llamo B. Algo multiplica el seno y algo multiplica el coseno. Los dos tienen la frecuencia. Lo primero, entonces, lo que uno hace es que lo puede escribir a esto como una única función. Lo mismo que hicimos recién con la vibración libre, como son dos términos, en seno y en coseno. Escribirlo, por ejemplo, en términos del seno. ¿Y donde ρ qué es? Bueno, es a cuadrado más b cuadrado raíz cuadrada. Eso sigue siendo lo mismo, eso es ρ. Ahora fíjense qué es lo que cambio acá. Todo esto gira con velocidad ahora a omega. El omega este que está adentro, que es la velocidad que nosotros llamamos la velocidad del ventilador, para que tengan idea. Que no tiene nada que ver con el omega d, que es la frecuencia de vibración sin carga. Entonces, lo primero que encuentran es que la solución en régimen, se puede escribir, todo lo que está acá en rojo, la solución en régimen, se puede escribir de esta forma, en donde lo que has hecho es reemplazado lo que es seno y coseno por una función seno. La velocidad de giro es omega t y la velocidad de giro es la misma, pero hay un ángulo de fase que se llama tita. Ahora bien, A está multiplicando al seno, o sea, está ahí. Pero B está multiplicando al coseno, pero ahora está para abajo. ¿Por qué? Vean acá. Porque en realidad, este B que está ahí tendría que ser hasta este punto, hasta el 2 zeta beta, no hasta el signo menos. El B este tendría que ser 2 zeta beta. Entonces, esto tenés menos B por el coseno. Si el coeficiente es positivo, entonces gira el coseno, pero este coeficiente es menos B, o sea que va para abajo. Acá no dice más, sino que dice menos. Por eso digo que esta llave tendría que ir hasta el 2 zeta beta. Entonces este B que multiplica el coseno, después vean, cuando es algo positivo por el coseno va para arriba, pero cuando es algo negativo va para abajo, porque este está trazado. Conclusión, el ρ ahora te queda trazado respecto del seno cuando quedaba antes adelantado. Pero es por el signo menos este que aparece acá que te multiplica el B que antes era coseno y te generaba el coseno así, ahora es menos B, o sea que está para abajo. Y eso hace que la función ahora esté atrasada respecto del seno. Antes estaba atrasada respecto del coseno. Después véanlo. La cuestión es que ahora te queda ρ, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y toma esta forma que está ahí. Y el ángulo tita ese que aparece acá es el arco coseno de a sobre ρ, que cuando vas a hacer la cuenta te queda 1 menos beta cuadrado por gamma. ¿Y qué es gamma? Bueno, resulta que la amplitud del movimiento es P0 sobre K, que es la amplitud de la carga sobre la rigidez condensada,
multiplicado por este coeficiente. Si este coeficiente es más grande que 1, entonces la solución es más grande que lo que se llama la solución estática. P0 sobre K se llama la solución estática. Y este coeficiente puede ser más grande que 1 o más chico que 1. En otras palabras, la solución dinámica puede ser más grande que la estática o más chica. Eso depende de algo que vamos a ver enseguida. Conclusión. Independientemente de la carga del transitorio, que desaparece al cabo de cierto tiempo porque este coeficiente que está acá, que termina haciendo esta disminución, te mata el término transitorio y te queda el término en régimen. Por eso es que en el apunte no se hace caso al transitorio, pero en algunos casos puede ser útil conocer el valor del transitorio, porque te modifica bastante la oscilación en los primeros periodos. Lo importante es que la solución en régimen se puede escribir como ρ por el seno omega t menos θ. Omega es la frecuencia de la carga, o sea que fíjense que omega es la frecuencia de excitación de la carga. O sea que mientras la vibración libre ocurre en la frecuencia de la estructura, omega d, la oscilación en régimen ocurre en la frecuencia de la carga. Por otro lado, hay un atraso de la respuesta respecto de la carga. La carga ocurre en seno y la respuesta ocurre en seno menos θ, está atrasada. Hay un coeficiente que te determina la amplitud y ese coeficiente es lo que se conoce como gamma. Gamma es 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado más 2 beta por zeta al cuadrado. Entonces, acá está, esto que está acá es gamma, o sea que la amplitud vale P0 sobre K por gamma, eso es lo que vale ρ. Y gamma se calcula calculando el beta, que era beta. Beta era la relación de la frecuencia de la carga a la frecuencia no amortiguada. Entonces, el zeta es el coeficiente de amortiguamiento y con eso hace este cálculo. Eso te permite calcular el valor de gamma. Ahora, ¿qué sucede? El ángulo θ, este que está aquí, varía entre 0 y pi, entre 0 y 180. No puede ir más grande que 180 porque si no ya la solución se empieza a adelantar. Acuérdense que este vector, si θ, si ρ va girando y se hace más allá de 180, es como que ya está girando adelante de A y entonces se adelanta la respuesta a la excitación, cosa de que no es posible. Estos coeficientes, estos ángulos que están acá, este gráfico depende de beta y este también depende de beta. Entonces vos tenés que la solución depende de ρ, que depende de gamma y depende del θ. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para terminar lo que queda, porque lo que ustedes tienen que entender ahora es lo siguiente. Cuando uno varía beta, en esta expresión que está acá, gamma funciona en función de beta, pero fíjense que para determinados valores del amortiguamiento, el valor de la amplitud pasa por un máximo. ¿Cómo hago para encontrar el máximo acá? Y tengo que derivar gamma en función de beta, igualarlo a 0, ver para qué valor de beta ese es el máximo, reemplazarlo y eso me da el gamma máximo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que, de acuerdo al amortiguamiento, si el amortiguamiento es más grande que 0,7, ya la función deja de tener máximo. Entonces acá dice si θ es menor que 0,7, o sea, si tiene un máximo, entonces yo puedo derivar la función, evaluarla y calcular cuánto es el máximo de gamma. Bueno, ese máximo de gamma ocurre para una frecuencia o para un beta que es omega sobre omega, que vale la raíz de 1 menos 2 zeta cuadrado. Pero eso es si tiene máximo, que ocurre cuando zeta es más chico que 0,7. Y en ese caso, para ese valor de abscisa, el valor de gamma toma el valor de 1 menos 2 zeta, raíz de 1 menos 2 zeta cuadrado. Ese es el valor del máximo de gamma. Y ese máximo es lo que se conoce como la resonancia.
y esa resonancia, digamos, es aproximadamente igual a 1. El máximo ocurre más o menos alrededor de 1. Entonces, cuando uno tiene resonancia, es porque la frecuencia de la carga, fíjense que beta, que es igual a 1, beta igual a 1 significa que la frecuencia de excitación se hace muy parecido a la frecuencia natural de la estructura. En ese caso tenemos una amplificación que si no hay amortiguamiento se hace infinito. Bueno, para beta igual a 1. Y ahora para terminar la clase, lo que vamos a ver es, vamos a aprovechar todo esto que hemos visto para describir cuándo el problema es dinámico. ¿Esto qué significa? Esta ecuación que tienen acá arriba, esto no está en el apunte, está en el capítulo de introducción, pero no está dicho de esta forma. Van a encontrar la misma conclusión, pero de otra forma distinta. Acá está un poquito más justificada. Esta es la ecuación del oscilador simple con carga armónica. Esto es beta, la definición de la frecuencia de la carga a la frecuencia natural de la estructura no amortiguada. La solución que acabamos de ver para este problema, para el problema dinámico, es esta cuenta que está acá. Rho seno omega t menos θ, que es lo que yo estoy poniendo acá. En donde Rho, dijimos que vale P0 sobre K, este Rho, multiplicado por gamma, que es el coeficiente de amplificación dinámica, que es este gráfico que está acá. Y este θ que está ahí, es este ángulo que está acá. Así varía θ con el amortiguamiento y con el valor de beta. Entonces, ¿qué sucede? Gamma es el coeficiente y θ vale eso. ¿Qué sucede? Uno llama que la solución es estática cuando puede ignorar el amortiguamiento de la estructura y la masa de la estructura, o sea, las fuerzas disipativas y las fuerzas inerciales. Cuando uno hace eso, cuando, digamos, rompe, desprecia estos términos, lo que tiene es una ecuación algebraica, K por U igual a P, donde K es el coeficiente, es la matriz de rigidez condensada, y U es el grado de libertad dinámico, que ahora se convirtió en un grado de libertad, digamos, algebraico, geométrico, entre comillas, porque tiene asociado masa. Pero si yo hago eso, fíjate que acá, ¿cuánto vale U? Y este es un oscilador simple. Directamente vale P0, le paso el K para el otro lado y me queda P0 sobre K por el seno omega t. Esto que está acá, este U, esta solución, es lo que se conoce como solución estática, entre comillas, o pseudoestática, porque cambia en el tiempo. ¿Pero qué es lo que cambia en el tiempo? El cociente de la carga sobre la rigidez. Por eso se llama solución estática, P0 sobre K. Cuando la solución es dinámica, en vez de tener P0 sobre K, tenés P0 sobre K por un coeficiente que lo amplifica. Fíjense que ese coeficiente puede ser más grande que 1, pero también puede ser más chico que 1, el gamma. Por lo tanto, la solución dinámica puede ser más grande o más chica que la solución estática. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero que estos dos números sean iguales, si la solución dinámica quiero que sea igual a la solución estática, ¿yo qué tendría que encontrar? Lo miro entonces, tengo Rho. Rho vale P0 sobre K, yo tengo P0 sobre K. ¿Qué tendría que pasar con el gamma para que Rho sea igual a P0 sobre K? ¿Cuánto tendría que valer el gamma? Para que Rho sea igual a P0 sobre K. 1. 1, tendría que valer 1. Entonces una primera cosa que encuentro es que para que las soluciones sean iguales, o sea, la solución de ignorar el amortiguamiento y la masa, que se llama solución estática, es igual a la solución que obtengo resolviendo la ecuación diferencial en régimen, si gamma vale 1. ¿Y qué pasa con el ángulo θ? Me fijo acá, digo, acá tengo seno de omega t menos θ, y acá tengo seno de omega t. ¿Qué pasó con el θ? ¿Cuánto tiene que valer? Acá dice seno omega t, acá dice seno omega t menos θ. ¿Cuánto tiene que valer θ para que los dos sean iguales? 0, profe. Y 0, correcto, tiene que valer 0. Entonces ahora voy al gráfico, y me tengo que fijar, ¿cuándo gamma vale 1? Miren este gráfico. 1. ¿Para qué valor de beta gamma vale 1? 0,5 por ahí. Por acá 0, digamos. Cuando beta se acerca a 0, gamma se acerca a 1. ¿Ves que todas las curvas tienden a 1? Ah, la excitación es 0,5. ¿Y cuánto tiene que valer
beta para que tita valga 0. Cero. Acá tienen tita. También 0. O sea que se dan cuenta de que si beta, que este número tiende a 0, entonces esta solución se hace igual a esta. O en otras palabras, si vos resolves el problema dinámico completo, sin ignorar la masa y la rigidez, y el amortiguamiento, y la resolves ignorando la masa y el amortiguamiento, la solución te va a dar lo mismo. ¿Cómo es eso? Y porque ocurre que en ese caso, beta está sucediendo de que beta es próximo a 1. Si no, no va a ocurrir eso. Que beta es igual a 0, perdón. Cuando beta tiende a 0, entonces la solución esta estática de ignorar C y M te va a dar lo mismo que si lo consideras. Se va a hacer igual esta solución a esta, pero tiene que suceder que beta tienda a 0. Si no es eso, no va a suceder. Cuando beta tiende a 0, y acá está, ¿qué tiene que suceder? Que omega sobre omega tiene que tender a 0. ¿Pero omega qué es? Y acá vuelve a aparecer la ecuación que escribimos recién, que omega es 2pi por f o 2pi sobre t, pero omega es 2pi sobre el periodo de la carga. Y omega es 2pi sobre el periodo de la estructura. Esta ecuación que les pregunté si la conocían, la estoy usando ahora. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo hago el cociente de estas dos, ¿qué me queda? Me queda el omega arriba, y entonces, y esta omega, las dos se llaman omega, desgraciadamente, te queda abajo, pero como esto está abajo, esto pasa arriba. Y entonces beta te queda como el tiempo de la estructura sobre el tiempo de la carga. Pero beta tiene que tender a 0. Para que esto sea 0, tienen que suceder dos cosas. O el tiempo o el periodo de la estructura se hace 0, que es imposible porque depende de la raíz de K y M. K y M existen, por lo tanto el tiempo de la estructura es finito, no puede ser 0. Y porque entonces para que beta tienda a 0, el tiempo de la carga, ¿qué tiene que ser? Muy grande. Muy Tiene que- grande, es tiene que decir, aplicar muy lenta. exactamente, vos tenés que ver que la oscilación de la estructura es muy rápida y arriba va pasando lentamente. Lo voy a dibujar en la pizarra para que lo vean. Básicamente lo que sucede es esto. Si a vos te dicen, dibujame la frecuencia de la carga y la frecuencia de la estructura para un caso en que el problema se puede resolver como estático, vos tendrías que hacer lo siguiente. Vos dibujás acá y pones el desplazamiento UDT, y este desplazamiento que está acá, este es la estructura. Este periodo que está acá, bueno, entre dos máximos es el tiempo de la estructura. Y esto que está acá, todavía no decae, ahora está empezando a decaer por acá. Bueno, y ahí ya empiezo a dibujar la pared y me va a hacer recontra repimporotear. Esto sería, que no lo termino de cerrar, esto sería el tiempo de la carga. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo de la estructura, tiempo de la estructura sobre el tiempo de la carga tiende a 0, porque es muy grande el tiempo de la carga. Es decir, que la estructura, vos fíjate que lo veis como si fuera una carga casi permanente, o sea, como una carga estática. Eso es lo que sucede cuando la carga es muy lenta respecto de la estructura. Y en ese caso vos podés resolver el problema como si fuera una estructura estática. Profe, ¿puede ser el caso del comportamiento de una estructura frente a las variaciones térmicas? Cuando hay un pórtico, por ejemplo, que ya restringe, no sé, Sí, capaz. pero vos no andás cambiando la temperatura y prendiendo, apagando, o sea... Ah, no, lógico, pero, o sea, No, esto tiene que ser una cosa, un ventilador o una carga dinámica o una vibración, o sea, son cosas que son... yo por lo menos no he visto, digamos, situaciones como la que está describiendo con temperatura, cargas dinámicas de temperatura, pero no quiere decir que pueda haberlo. Yo no lo he visto, digamos. En general lo que uno hace en este tipo de cosas es analizar, ya te digo, cosas como las que hemos visto, estructuras que sufren la interacción de otra estructura que le produce el movimiento,
y vibra, digamos. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sería la gráfica de la solución transitoria y el régimen? Y depende de la velocidad inicial, o sea, lo que tenés que hacer es, para graficarla, tenés que encontrar los valores de la constante A y B. A ver si, dame un minuto, yo no me acuerdo si lo tengo. Dame un minuto, voy a buscarlo un minuto, pero no me acuerdo si lo tengo acá. Lo mejor que puedo hacer es darle, digamos, es buscarlo. Voy a hacer eso, porque acá me voy a pasar buscándolo y no lo voy a encontrar seguramente. Yo les voy a, cuando les suba ahora la presentación, las diapositivas, en el mismo directorio, voy a armar un directorio del tema complementario y le voy a poner la solución del oscilador simple con carga armónica con una condición inicial distinta de cero. Para que lo vean, digamos. Pero básicamente lo que tenés que hacer es lo siguiente. Vos tenés que escribir U, y para escribir este U necesitas encontrar A y B. Y ese A y B dependen de la velocidad inicial y el desplazamiento inicial. ¿Cómo los encuentro? Tenés que agarrar U, hacer T igual a 0. Cuando hagas T igual a 0 acá, esto se va a hacer 1. Cuando hagas T igual a 0, el seno se va a hacer 0, pero te va a quedar el coseno que se hace 1, y te va a quedar B. Acá va a poner la condición inicial de desplazamiento. Acá va a poner T igual a 0, el seno va a desaparecer, pero te va a quedar el coseno. Y te va a aparecer una ecuación, entonces. Después, ¿qué haces? Derivás toda esta cosa larga, la derivás respecto al tiempo. Y ahora la evaluás en 0, pero la evaluás en T igual a 0, pero la igualás a la velocidad en 0. Tenés otra ecuación. De esa ecuación vas a encontrar A y B. Y una vez encontrado A y B, escribís todo esto, en donde ya A y B quedan en función de la velocidad inicial y del desplazamiento inicial. Y entonces lo que te queda ahora es evaluarlo, pero eso depende de cuánto vale A y B. O sea, la solución va a depender de la velocidad inicial y el desplazamiento inicial. Ya hay que graficarlo ahí. No sé si eso satisface tu pregunta. Sí, profe. Sí, sí. De todos modos, insisto, yo te voy a poner las notas para que pegues una miradita y veas que básicamente se hace eso, no hay mucho misterio. Simplemente que por ahí es útil tener la expresión que te permite calcular la solución completa si te interesa en los primeros instantes. Ahora, si te interesa varios periodos después de la oscilación inicial, te tenés que quedar con la solución en régimen. O sea, no hay otra. Bueno. Profe, ¿puede ¿Alguna pasar otra pregunta? que los desplazamientos en el tiempo transitorio sean mayores que los que existen en el tiempo de régimen? O sea, que el desplazamiento Sí, total. podría suceder, pero en general son de tan corta duración que digamos, no son significativos en general. Pero, a ver, por ejemplo, si vos querés analizar, el comportamiento de un avión en vuelo, por decirte algo, o querés analizar el comportamiento de la suspensión de un vehículo. ¿Y vos qué vas a hacer? Lo vas a poner a marchar, le vas a poner el acelerómetro dentro del vehículo y va a medir la situación en régimen. ¿Y cuál sería la solución transitoria? Y el arranque del vehículo. Suponte que lo querés medir a 100 km por hora. Y bueno, te vas a preocupar de cuánto, del tiempo que tardó en ir de 0 a 100. Porque a vos te interesa definirlo a 100 km por hora, y hasta que llegue a 100 vos ignorás esa parte. Salvo que te interese saber cómo se comporta en esa parte. Entonces, por eso te digo, acá vos tenés dos soluciones. Una que mira mucho más allá del arranque, que es lo que se llama solución en régimen, y una que mira las dos cosas, que es desde que arranca hasta que entra en régimen. Porque una vez que entra en régimen, esta solución transitoria va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque te desaparece. Claro, el coeficiente
coeficiente A, la menosito omega t te va a matar la solución transitoria. O sea, todo depende de qué estás buscando. ¿Y para qué valores o sea, para qué relaciones del tiempo de la estructura sobre el tiempo de la carga tomamos que podemos aplicar esa simplificación para tener como esa condición estática? Y O eso hay va a que ver, depender de la ponerle estructura. 50 veces. De última, lo que va a suceder es que, de última, ¿qué hace? Y calcular la solución con las dos, lo cual no tiene mucho sentido, digamos, pero yo no tengo, digamos, la experiencia para decirte 50 veces, pero, qué sé yo, supongo que, no sé, 10 veces el tiempo, ya podés pensar que la solución es casi estática, digamos. Bien. Todo va a depender del grado de exactitud que vos quieras tener el problema, porque de última le tirás con la solución, con la ecuación diferencial completa. Si vos lo que estás haciendo, a ver, si vos tenés una herramienta que lo que estás haciendo es integrar en el tiempo en forma numérica, y no le importa, porque la ecuación numérica no ve el transitorio. Esta es una solución analítica. No sé si me explico. Cuando vos tengas, a ver, déjame que te muestro esto, mira. Dame un minuto. Esto que está aquí, la ecuación esta que estás viendo como ecuación 30, es una ecuación de recurrencia que te permite calcular, integrar la ecuación diferencial en el tiempo. Lo que haces vos es decir, bueno, tengo la solución en el tiempo un-1, un-1 el salto de tiempo, qué sé yo, y vos decís, el desplazamiento en el tiempo un-1 es igual a 2 menos k es la rigidez, m la masa, delta t es el salto de tiempo entre los puntos, este u sub n es el desplazamiento anterior, u sub n más 1 es el que sigue, y u sub n menos 1 es este. Más delta t al cuadrado por la masa por el valor de la carga en el tiempo n. Esta ecuación, que es una ecuación para integrar numéricamente, no ve el transitorio o el régimen. Eso lo ves si lo ves analíticamente. O sea que si vos tenés una herramienta que te integra la ecuación diferencial, no va a tener ese problema. Te va a integrar completo. Por eso te digo que si a vos te piden un problema en el práctico, por ejemplo, y te dicen usar la integración numérica para un problema que tiene una carga armónica y condiciones iniciales, y vos vas a tener que utilizar la ecuación completa si querés que te reproduzcan las dos soluciones, te reproduzcan el mismo problema. Si vos utilizás esta ecuación e ignorás la parte transitoria y la comparás, te quedás con el régimen y comparás la solución que obtenés con la solución integrada numéricamente, no te da ni a palos, porque la integración numérica ve sí o sí la parte transitoria, porque para ella no hay diferencia. Ella parte del estado del desplazamiento que le dan y va para adelante. Pero no tiene discriminado si es transitorio. Esto aparece cuando vos haces una solución analítica y ves que hay un término que va a dejar de tener peso después de cierto tiempo. ¿Me explico? Sí, profe, quedó claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, vamos a dejar entonces de presentar, de grabar. Y damos por finalizada la clase. Había un estudiante que quería preguntarme algo, y no sé si está presente. ¿Se ve que no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a tomar la sopita y a la cama. Bueno, profe. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Ok, chao, Chao, chao. profe. Nos Chao, vemos. profe. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.